Un, dos, tres. Y que esta luna plateada. No podemos, ven para que todo el mundo sepa. Ya vamos a comenzar el episodio. Son 2 minutos y medio, pero detrás de todo convive la vida de este señor, que es nuestro audiovisualista, productor, Casa Paiva, Miguel Sí, Ángel Paiva. Esto es lo mejor literal. que hay. Te Esta mujer fue la que me dio quiero. tipo el inicio y me dio orden, me agarró y me hizo chas. Te Para pararlo bien. quiero. Hoy estamos celebrando su vida. ¡Qué emoción! Felicitaciones, mi rey Gracias. amado. Sigamos grabando, por favor. Vamos, adelante, director. Ya va, porque es viernes. Entonces, no, mi cerebro ya está como, ya. ¿Qué tal, director? Hello. Bienvenidos a otro episodio de Todo Convive, edición solitario. Bueno, pero solitario no, porque tenemos a todo un equipo detrás de Todo Convive. Ya vieron a nuestro cumpleañero de hoy. Hoy es un episodio súper especial para mí. Todos los episodios son muy chéveres y siempre tienen que ver algo con nosotros, siempre tiene que ver algo con mi ecosistema y sobre todo tiene que ver algo conmigo como persona. Y lo compartimos también con todos los trapitos que sueltan aquí todos los invitados. Pero el tema de hoy, fíjate, el tema de hoy es ¿cómo lo diría yo? Lo amo porque es lo que hago, me apasiona saber hacerlo, me apasiona dedicarme a ello y me apasiona poder crecer en ese tema todos los días de mi vida. A mí me da vida saber, conocer, aprender y vivir en mí la estrategia. Toda mi vida me he dedicado a la construcción estratégica. Me fascina la estrategia. Me parece que tiene que ver algo con mentalidad, tiene que ver algo con resolución, tiene que ver con resultados, tiene que ver con pensamiento, pero tiene que ver con acción. A mí me fascina ser estratega. O sea, hoy en día tenemos la empresa que se llama X y en esa empresa nosotros desarrollamos estrategias. Y entonces para poder desarrollarlas tenemos que unir muchas puntas, tenemos que entender muchísimas cosas, tenemos que ponernos en los zapatos de muchísimos tipos de gente. Y a mí eso me fascina. Pero yo siento que toda persona que tiene un proyecto, que busca una asesoría, que quiere resolver cualquier cosa en su vida, necesita generar una estrategia. Y en el campo laboral lo escuchamos full. Una estrategia para digital, una estrategia para esto, una estrategia para el otro, pero realmente, ¿qué convive detrás de la estrategia? Para mí, la estrategia tiene como dos partes. En la estrategia convive una parte humana y convive una parte técnica. Pero fíjate qué interesante esto, que es las razones por la cual a mí me apasiona tanto y que es bueno saberlo. Desde el punto de vista humano, lo que se esconde detrás de la estrategia y de hecho de un buen estratega es una necesidad de control. O sea, al final, la estrategia, escucha esto, de lo que se trata, más allá de hacer una ruta, diseñar un camino, de lo que se trata es de ser bueno o aprender a vivir en el caos. O sea, es muy heavy porque mientras mejor estratega eres, pues por X o por Y, tú has podido desenvolverte mejor en caos, en cualquier tipo de caos. La estrategia lo que hace, la particularidad que tiene, que es que tú estás como en el futuro, constantemente están en el futuro y constantemente tienes que estar prediciendo como en un sentido de alerta, tienes que estar prediciendo qué es lo que pudiese pasar si, correcto. Y eso humanamente pues tiene como unas connotaciones. Las personas que nos dedicamos a esto pues sí tenemos como unos intríngulis internos de una necesidad de control, de poder, el cerebro constantemente está pensando qué pasaría si yo pongo esta ficha para acá, si yo pongo esta ficha para el otro lado, si yo pongo esta ficha para aquí. O sea, constantemente uno está pensando distintos tipos de escenarios. No necesariamente esos escenarios tienen que ser de un caos, pero sí es verdad que tú tienes que salir de una situación en la que estás y para poder trazar ese camino, pues construyes escenarios.
Yo creo que en mi caso, por ejemplo, que lo que hacemos es planificación estratégica, es eso. O sea, la planificación estratégica al final del día, que ahorita la necesitamos todos. Miguel Ángel lo decía al principio, o sea, como que ella es la que me ha ayudado. Al final, lo que nosotros hacemos para las personas, para las marcas y el servicio que ofrecemos es tratar de generar una visión un poquito más amplia de los riesgos que tienes, de las oportunidades que tienes y de tú como persona puedas tener, uno, calmarte y dos, ver de manera objetiva todo tu escenario. Y nosotros lo que hacemos es trazar como estas líneas y que las personas vean que todo está conectado. Y ahí te acompañamos. Porque si hay una cosa que puede también abrumar con tanta claridad es que no sabes qué hacer primero y qué hacer después. Pero nosotros nos dedicamos a esto. Entonces imagínate tú cómo surgió esto en mí, por ejemplo, qué hay detrás de la estrategia en mí. Yo creo que para mí siempre una de las cosas es ese sentido de seguridad que yo creo que hay detrás de las personas que nos gusta esto. Hay una necesidad como de control, hay por historias de vida o por muchas cosas, hay una necesidad también de disociarte de la emoción. O sea, una cosa es la emocionalidad y otra cosa es la objetividad, que no es real, ¿no? No quiero decir que esto sea bueno, pero sí es verdad que el estratega de alguna manera para no dejarte llevar por impulso, aprendemos a, que no está bien, ojito, pero cuando tú estás planteando una estrategia, la emocionalidad no te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque te sesga de alguna manera toda la visión. Entonces lo que hacemos constantemente es tratar de poner los sentimientos a un lado para poder servir de una mejor manera a la situación. Es como que imagínate que de la nada está pasando algo y tú estás con la actitud de alerta. Sí, pero vivir así también es complicado, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos equilibrando. Hay otro, hace mucho yo escuchaba que detrás de un buen estratega lo que había era una capacidad técnica muy importante de poder asociar distintos puntos entre sí y trazar un mapa. Y también lo que había detrás de un estratega era un niño o una niña con una necesidad de ser protegida. Y eso me generó muchísima conciencia de que lo que convive detrás de esa necesidad también de control y de ese autocontrol, pues también generó en mí seguramente, y eso pasa en muchísimas mujeres. Pasa en muchísimos hombres, pero el tema cuando pasa en muchísimas mujeres es que empezamos a desarrollar como una energía masculina. Y es parte también de ser un buen estratega, porque estamos orientados al logro, porque estamos orientados al resultado, y en esa baja exteriorizar nuestras emociones y estar como muy foco en el resultado, pues adoptamos una energía masculina importante. O sea, yo veo las mujeres que son empresarialmente como súper pam, 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 y de alguna manera todas tenemos como esa característica, o sea, como la característica de proyectar como que si no sintiéramos muchas cosas, como si no nos afectara muchas cosas, y lo que creo que pasa es que estamos constantemente como en ese sentido de supervivencia. Y entonces, al estar así, ¿por qué? Pero no necesariamente porque de repente tuvimos una necesidad de protección cuando éramos chiquitas, pero ya hoy, como nos dedicamos a esto, pues estamos constantemente en ese sentido de alerta sin que nada esté pasando. Pero eso también nos ha hecho lograr resultados, nos ha hecho asumir retos y nos ha generado también un coraje importante y una valentía importante para lograr cualquier cosa que nos hayamos planteado. Pero sí, convive eso también, convive este sentido del logro que a nosotras las mujeres nos conlleva esa energía masculina, que en muchos casos también eso, bueno, tiene una consecuencia importante a nivel personal. Pero no siento que sea porque los hombres, sabes que por ejemplo, dices, bueno, porque es que puede ser que los hombres se intimiden cuando están con una mujer que de repente tiene esta energía masculina o tiene esta orientación al logro o que de alguna manera es exitosa. Yo creo que no. Yo creo que más que el hombre se intimide es que nosotras tampoco desarrollamos el cómo mostrarnos vulnerables en ciertas situaciones.
más que el hombre se intimide, yo creo que las mujeres que tenemos energía masculina y que somos estrategas, lo que hacemos es que de alguna manera tapamos y cuarteamos nuestras emociones y eso nos hace difícil relacionarnos. Nos hace difícil relacionarnos no desde un punto de vista profesional, pero sí desde un punto de vista sentimental, que creería yo que ni siquiera es solamente con una pareja, es en general en nuestras relaciones, porque entrenamos tanto el hecho de no mostrar nuestras emociones que cuando lo queremos hacer, no lo sabemos hacer. Entonces lo que hacemos es resolver. Lo que hacemos es como la oficina la oficina del alma, que lo escuché en estos días también. Lo que hacemos es lo que venimos aprendiendo, que nos viene dando resultados en unos entornos, pero en otros entornos es como muy torpe, porque lo que hacemos es tratar de llevar una planificación estratégica de la otra persona o tratar de objetivizar siempre o racionalizar siempre las emociones, la vulnerabilidad, los vaivén de la vida y sobre todo lo complejo que es el ser humano. Entonces yo creo que lo que hacemos también es hacer muy rígido la forma del trato con los demás, hacer muy rígido las relaciones y sobre todo unas expectativas de logro o de perfección que no son logrables ni en ti ni en el otro, ¿sabes? Desde el punto de vista humano, yo creo que a mí me apasiona este tema, pero también es importante que, sobre todo en el caso de las mujeres, que somos buenas en esto, pues también convivimos como con ese lado que de repente no es muy luminoso y que después tenemos que aprender a balancearlo. Porque sí, la verdad que es que cuando uno tiene como valentía y en mi caso yo sé que tengo energía masculina. O sea, en mi caso yo no sé si nací así o en la medida se fue desarrollando, pero lo que pasa es que a mí me gusta lograr las cosas. O sea, a mí me gusta realmente el camino que yo he seguido, la formación y la disciplina que he tenido. Pero sí es verdad que a veces el costo de no saber manejar esas emociones o de no integrar la vulnerabilidad, me doy cuenta hoy a mis 40 años que tiene unas consecuencias, no solamente a nivel de relaciones, sino incluso de desarrollo de liderazgo, de formación de equipo, incluso en la empatía con cualquier ser humano, incluso con los propios clientes, incluso con los propios proyectos. Y obviamente ya tú ni hablar a nivel de relación, ¿no? La estrategia, aparte de convivir con todo este tema de orientación al logro, de todo lo que les vengo diciendo, también convive con una parte técnica que es fascinante. Cuando tú estés construyendo cualquier estrategia, que llámese estrategia, cualquier ruta para lo que tú quieras, estás construyendo una marca, quieres salir de alguna situación emocional que no te tiene contento, quieres generar una estrategia para poder abordar una situación difícil, cualquier cosa. Una de las cosas que tiene la estrategia es que tú tienes que sentarte a pensar. Y normalmente nosotros estamos muy ansiosos por reaccionar, por responder, por tener un resultado ya, por imponer. Y el estratega o en la estrategia, una de las cosas que a mí me fascina, no quiere decir que se me haga, esta parte a veces me cuesta, pero es observar. Tú tienes que sentarte a pensar y yo creo que este episodio es demasiado importante porque con todo, por lo menos en Venezuela, pero yo creo que en el mundo, con todo lo reactivo que nosotros estamos y con todos los estímulos que nosotros tenemos, es difícil a veces poder trazar caminos efectivos para lograr cualquier cosa, porque tienes tanto en tu cerebro, tienes tan pocos espacios para sentarte a pensar y no solamente, hoy en día me doy cuenta de una cosa, qué estratégico es integrar a ese niño vulnerable o esa niña vulnerable que quería ser protegido con esa formación y esa capacidad intelectual y técnica que nosotros tenemos. Pero para poder integrar nuestra emocionalidad, que esto lo vengo aprendiendo hace poco, ¿no? Y nuestra capacidad intelectual, hay que sentarse a escuchar, a escucharnos, hay que sentarse a observar, que eso parecen cosas tan tontas y no lo estamos haciendo. Y desde el punto de vista profesional, y te lo digo a ti, líder hombre, líder mujer,
tienes que sentarte a pensar, tienes que sentarte a escucharte y sobre todo tienes que sentarte a entender qué es lo que te ha funcionado y qué es lo que no te ha funcionado. Nosotros la principal cosa que hacemos, que parece una cosa como del otro mundo, cuando tenemos una sesión de diagnóstico para arrancar cualquier proyecto con los directivos o los líderes, es que ellos sentarlos aquí en las oficinas de X. Y la mayoría, te sorprendería, el tiempo que tienen que no lo hacen. Sentarte a analizar tu propia situación, sentarte a analizarte a ti como persona y plantear en una pizarra de 4 metros que tenemos ahí en la oficina para poder extraer. Nosotros no estamos haciendo nada, lo único que estamos haciendo es brindando un espacio, casi que les quito el celular y vamos a sentarnos a pensar, ¿qué ves? ¿Qué no ves? Porque los líderes normalmente tienen una estrategia muy de pushing, ¿no? Muy de venta, pero también se necesita push y se necesita pull, se necesita analizarte adentro y poco se hace, pero sí es verdad que resultados está generando, ¿no? Y ese visionario y ese líder a veces se siente como súper solo y a veces también se siente con muchas frustraciones y a veces también llega aquí con un burnout y a veces también está desgastado y a veces también siente que nadie lo entiende, que no sabe por qué el equipo no está motivado, que no sabe cómo mantener los resultados, que el mercado está cambiando, miles de cosas. Y el primer paso de esa estrategia a nivel técnico siempre es ver, entender, escuchar y plasmar el contexto en el que estás. ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿Cuáles son los principales problemas para ti? ¿Cuáles son los principales problemas para tu equipo? ¿Cuáles son los principales problemas en tu vida personal? ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los pains, literal? Y ahí, mira, hubo un caso en donde era tan fuerte que no se habían sentado las personas miembros de directivo de esa empresa, que en esa sesión, yo he estado en una sesión que me impactó full, que duró 7 horas. 7 horas. Porque fue de una empresa bien importante, de una empresa que tenía más de 700 empleados y habían temas. A nosotros nos habían contratado para hacer un plan de mercadeo. Para nosotros poder hacer ese plan necesitábamos alinear decisiones y ellos tenían muchísimo tiempo que no se sentaban todos para ponerse de acuerdo a una sola voz. En el punto 2 nos quedamos 3 horas. Y no eran puntos a nivel de toma de decisión de infraestructura, de grandes inversiones, pero eran puntos que necesitaban alineación. Y tampoco eran problemas muy complejos, simplemente que no había habido el espacio para entenderse o no había habido el espacio para analizar en qué punto estaban. La verdad que yo, una de las cosas que digo, paso 1 a nivel técnico, siéntate, observa, sigue, ve los patrones. Si tú vienes haciendo algo, tú como persona, y no te viene dando resultado, tienes que cambiar el patrón. Si tú vienes haciendo las cosas de una manera y quieres resultados distintos, hay que analizar qué tiene que cambiar en ti o qué estás dispuesto a hacer para poder obtener esos resultados distintos. Y eso es igual en la vida cotidiana. O sea, yo porque hablo así, pero yo me trazo estrategias hasta para ser buena persona. O sea, yo digo, ok, ven acá, yo, si es verdad que por todo esto que les estoy comentando, en mí convive mucha rigidez. Estar de tanto tiempo en este campo laboral, formarme, pensar todo el tiempo en los escenarios distintos para poder ser efectiva en mi trabajo, me ha hecho ser muy rígida, cosa que me hace daño a mí, le hace daño a todo mi entorno. Y en algún punto dije, ok, yo tengo como objetivo, yo voy a mejorar esto. Se me hace dificilísimo e incomodísimo, porque si tú me preguntas a mí, yo sería como la reina de corazones.
Seguramente no desde el fondo de mi ser. Seguramente en mí también convive esa niña que quiso ser protegida y que al momento de no ser protegida en cualquier situación, lo que hizo fue aprender a resolver ella, aprender a construir sus propios escenarios ella, aprender a protegerse, a cuidarse, a construir. Entonces, claro, hoy en día no es que se me haga fácil o difícil, es lo que estoy acostumbrada también un poquito. Pero sí es verdad que las consecuencias de eso, ya un poquito más grande, no las quiero. Y en un momento yo dije, y por eso soy tan fastidiosa incluso en las formaciones y en todo, ¿qué quieres? Quiero ser mejor persona, quiero ser menos rígida. Ok, vamos a establecer un plan de acción. Una de las cosas que yo he entendido es que independientemente de los sueños, triunfos, motivaciones e intenciones que tengas, lo más importante es el plan de acción. Y lo más importante es el paso 1 en función a esa ruta que vamos a implementar. Y eso involucró, por lo menos en mí, decir, ¿cómo puedo ser menos rígida? Ok, no sé cuál es la raíz de esta rigidez. Listo, psicólogo. ¡Pum! ¿Quién? ¿Cuál psicólogo? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuántas veces a la semana voy a ir al psicólogo? O sea, la verdad que es que hacer que las cosas pasen, lo que necesitamos es realmente querer que pasen. Y lo que necesitamos es hoy, ¿cuál es esa acción? Más allá de la intención. ¿Cuál es esa acción que nosotros podemos empezar a establecer? El equipo, el punto número 2 de lo que convive en una estrategia es entender los recursos que tiene. Normalmente, cuando nosotros estamos en caos de cualquier tipo, personal, empresarial, vemos todo nube gris, ¿no? No tengo nada, no tengo a nadie, estoy solo, estoy sola, no tengo dinero, todo lo vemos en carencia, todo lo vemos en disminución y todo lo vemos en deterioro. Y la verdad que es que no es así y por eso es tan bueno al momento de plantear una estrategia para lo que sea, poder buscar una visión externa. ¿Por qué? Bueno, porque si tú eres el afectado dentro de esa situación, pues normalmente te pones nube gris. Entonces tú necesitas una visión externa porque siempre tenemos más recursos de lo que creemos. Siempre tenemos más recursos de lo que creemos. Solamente que nos ensimismamos en ese caos. Pero cuando llegan personas a tu vida o cuando llega una luz a tu vida, tú puedes levantar la mirada y empiezas a ver las fichas que tienes, el panorama que tienes. Tipo, estoy en este problema y todo el mundo, por lo menos, necesito emprender algo. Si tú tienes hoy en día un celular, yo creo que en la vida había habido tantas herramientas gratis para poder hacer lo que te dé la gana. Por lo menos nosotros, los millennials, hacia atrás, no tuvimos esa capacidad. Pero siempre hay un amigo, siempre hay una persona que te puede escuchar, siempre hay una llamada que tú puedas hacer, siempre tienes un Padre en el cielo poderosísimo que tiene demasiadas ganas de escucharte y a veces a quien menos le queremos contar. Pero siempre hay recursos y más de lo que te imaginas. Siempre incluso hay más personas dispuestas a ayudarnos, simplemente que nosotros ensimismados ni siquiera estamos abiertos a recibir esa ayuda. Porque yo puedo, porque tal. Y si somos estrategas menos, porque también lo que nos caracteriza es esa autosuficiencia. Yo puedo, yo tal, yo soy la más guau, yo soy que ya yo hoy por hoy, gracias a Dios, me dejé de eso. No, yo sé hacer esto bien, pero del resto quiero que todo me lo hagan. Me encantan los equipos, me encanta que todo me lo hagan, me encanta trabajar en comunidad, me parece espectacular. Pero bueno, ve y observa tu ficha, entiende los recursos que tienes. Y otra de las cosas, luego que establezcas esos recursos que tienes, por ejemplo, trabajando con los muchachos, porque realmente lo que les comentaba Miguel Ángel es verdad, estamos trabajando en Casa Paiva, que es esta superproductora. Y una de las cosas que yo le comentaba a Miguel Ángel, por ponerles ese ejemplo, que es el productor, tiene un equipo y fíjate este recurso que tiene. A veces, uno de los principales recursos es las diferentes perspectivas de tu equipo y a veces no le sacamos provecho. Es decir, a veces tú tienes equipo
que en vez de ver las diferencias, si ustedes se toman el tiempo para sentarse, para hablar y para ver las distintas perspectivas, el resultado de las vías de oportunidad aumenta por 10. Solamente el hablar las cosas, todos los escenarios, las alternativas, las posibilidades, las oportunidades, aumenta por 10. Solamente con ver el capital relacional que tú tienes a tu alrededor, aumenta por 100. Y solamente con las herramientas que puedas tener, llámese inteligencia artificial, aumenta por 1000. O sea, las oportunidades están, las vías de solución a todo están. El tema es aquí y aquí. Es mental y es emocional. Por eso es tan importante dentro de construir estrategias para ti y para tu vida, porque no se trata de ser un insensible, se trata de utilizar el pensamiento, abrir la mente, pero también abrir el corazón. Fusionar esas dos cosas, poder tú trabajar desde lo humano, pero trabajar también desde lo técnico, saber todas las oportunidades que tienes alrededor, es lo que le da vida y hace palpitar constantemente la estrategia de la vida. Porque sí es verdad que la vida tiene momentos altos y momentos bajos. Y todos somos súper diferentes. Pero para mí la estrategia ha sido mi mayor amiga. Sí es verdad que ha sido también mi mayor castigador a veces, o ha sido un maestro que en algunos momentos ha sido muy rudo para mí. Pero también aprender a fusionar la compasión y la empatía dentro de la estrategia ha generado en mí una pasión que cada vez me enamoro más de quién soy y cada vez me enamoro más de mi trabajo. Yo creo que todos somos estrategas y en Venezuela más. Porque si la estrategia es construir vías de solución para salir de distintos caos, imagínate. Nosotros hemos pasado muchísimos retos, y no solamente retos a nivel social, retos a nivel político, retos a nivel económico, retos a nivel mentales, retos a nivel familiares, retos a nivel ideológicos. Nosotros hemos pasado por una pandemia, gente. Pandemia. A nosotros hoy nada nos detiene. O sea, hoy en día, más que sobrevivir, y yo a veces veo a Venezuela y yo me comparo con ella, ¿no? Como si fuese una persona. Y yo a veces, y me dan ganas de llorar, te lo juro, porque es que yo siento que Venezuela es, me provoca hoy en día decirle, ya no está, baja un poquito el estado de emergencia. Baja un poquito el estado de amenaza. Ya pasó, ya está pasando. Vamos a tomarnos un té, vamos a respirar. Porque cuando pasa tanto tiempo una persona, una situación en estado de alerta, ya es una condición, ya es un estado de vida, pero es peligroso también. La estrategia te hace ser efectivo, sí, pero si no compaginamos lo humano con lo profesional, también te hace ser un villano, porque esa capacidad de disociar lo emocional con lo mental te hace generar un vacío con la otra persona, que el costo es demasiado alto. Es demasiado alto para ti mismo y es demasiado alto para todo tu entorno. Y esto pasa mucho en las mujeres que tenemos como este tema profesional, este tema, no es profesional, pero esta energía masculina a nivel laboral. Y pasa mucho en los hombres también, que yo creo que por eso también siempre me he llevado también con los hombres y siempre desde el punto de vista corporativo nos entendemos muy bien, pero a un costo, imagínate tú, a un costo de una herida, ¿no? Entonces yo creo que me gusta, que yo siento que la tendencia a nivel estratégico cada vez, y esto también creo que tiene que ver mucho con las generaciones, con la generación Z y ni hablar con la generación alfa que viene luego, que ya está entrando laboralmente activo, es que definitivamente sí está claro
que necesitamos desarrollar habilidades técnicas, pero también necesitamos desarrollar cada vez más habilidades blandas. Y que la estrategia cada vez más para llegar a los resultados que queremos, necesitamos humanizarnos más. Eso a mí me parece espectacular. O sea, porque con todo este tema de la inteligencia artificial, lo que está pasando es que cada vez más lo técnico va a ser lo más fácil de reemplazar. Y lo humano es lo que tendríamos la necesidad y la urgencia de desarrollar cada vez más. Nuestras relaciones, nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de resolución, nuestra capacidad de relacionamiento, la compasión y la empatía. Y es muy maravilloso, o sea, sin duda ha sido todo un camino de aprendizaje para mí. Dos cosas súper bonitas que me ha pasado en todo este trayecto y que he ido cambiando. Uno, que antes me sentía muchísimo más relacionada y como que sentía más afinidad con los hombres, evidentemente, por esta energía masculina exacerbada. Y lo que ha cambiado en mí es que luego que definitivamente hice las paces y quería que mi niñita saliera, mi vulnerabilidad saliera, porque prácticamente me agoté, me asfixié y me reventé. Una de las cosas es que me abrí muchísimo a mujeres. Yo vi desde el día 1 el podcast Erika de la Vega de En Defensa Propia. Y dije que, ¿qué? O sea, 100%, me ayudó muchísimo y me sentí súper identificada. Y ha sido maravilloso porque el final también es encontrarte con mi propia identidad y demasiadas capitas de mucha protección que al final lo que necesitaba era como, ¡ay! Ya, ábrete, ¿sabes? No te va a pasar nada, qué rico, si lloras, llora, si no lloras, llora, pero más allá de vulnerabilidad de poder expandirme tal cual y con todo lo que yo soy. Y todo lo que yo soy es también estas ganas de empatizar con el otro. Y creo que ese fue el punto número 2, que a mí me lo he disfrutado tanto, que es que ya me entrego desde un punto de vista de menos de hay que llegar al resultado ya y más de te quiero conocer, te quiero entender, me quiero poner más en tu lugar, o sea, me lo quiero disfrutar más. Y ahí no solamente se logra al que sea el resultado, sino que también se expande la relación, se expande uno como ser humano, o sea, y me ha hecho generar resultados espectaculares. A mí me encantaría que como hoy tenemos este cumpleañero y que justo lo vengo mencionando porque Sí. ha sido súper bonito trabajar en conjunto. Miguel, me encantaría que la gente supiera qué tal te ha parecido, a ver si yo estoy hablando soquetada o realmente. Es que tú no me conociste antes, pero que quisiera cómo ha sido la experiencia de tú convivir con la estrategia como Claro. servicio. Es que una de las cosas que a mí me pasa, y justo que esto tú que mencionas, es que yo me sentía un pelo perdido. En el sentido de que, o sea, yo sentía que había demasiadas transiciones en diferentes esferas de mi vida, no nada más laborales, sino personales, que aún siguen sucediendo, pero ya es más conciencia. Y yo necesitaba una persona que me atajara, porque ya yo contaba con un poquito de equipo, son equipos muy pequeños, pero no tenía ni estructura, ni forma, ni para dónde vamos, ni qué hacemos, ni nada, ¿me explico? Y uno de los grandes valores que yo aprecio de trabajar contigo y que seguimos en esto, es que tú logras entender, y creo que la palabra correcta es empatizar con la realidad de cada uno, ¿me explico? Desde lo que uno vive hasta literalmente el rubro del negocio donde uno está, porque capaz tú no tienes conocimiento técnico de, no sé, de fotografía, pero sí sabes toda la parte detrás de que hay, ¿me explico? Y bueno, por lo menos mi equipo y yo estamos demasiado agradecidos por eso, porque, o sea, estamos pariendo un bebé. Digo, Literal, un papá de 3. literal. Bueno, fíjate, eso me infla el corazón escucharlo, sobre todo porque en otros momentos siempre la descripción hacia mí era muy técnica. O sea, Berro, me gusta porque sabes de negocio, porque sabes, y que hoy en día también eso pueda convivir con, me sentí entendido, más que un resultado, es producto de un trabajo en Total. mí. Entonces, que me lo disfruto hoy a montones.
Y a veces uno es muy duro y a veces uno, pero también lo es consigo mismo. Entonces me lo disfruto hoy porque también me hace ser yo y me da demasiada ilusión que las personas se sientan entendidas. No solamente que me resolvieron un problema o que logramos X proyecto, sino se generó una relación. Total. Y que sabes qué me pasó, que yo entendí, obviamente mi rubro es la parte visual, o sea, audiovisual, pero yo entendí que tú puedes calzar con cualquier rubro, o sea, con cualquier tipo de persona, con marcas personales, con empresariales, con influencers, con figuras muy corporativas, ¿sabes? Como cuadradas, que a veces uno no las ve, pero realmente tienen una estructura y un corazón que sí está allí, o sea, somos Total. humanos, literalmente. Total, mi pasión, yo creo que el estar tan consciente de, no demasiado consciente, pero como que a mí no me da miedo ir para adentro, me fascina, ¿sabes? O sea, vivo como la sirenita, o sea, en la profundidad, que me gusta también, porque siento que más allá de si es un negocio petrolero, más allá de si es un negocio de moda, o más allá de si el proyecto es de una clínica estética o de granos, es gente. No solamente gente la del proyecto, es gente quien va a ser fotografiada, es gente quien se va a comer esos granos, es gente quien trabaja para procesarlos, es gente tu asistente, es gente tu socia, es gente tu equipo, ¿correcto? Sí. Entonces, bueno, sí, técnicamente me apasiona lo que me he formado a nivel de plan de negocio, a nivel de todo, y es una de las puntas. Pero la punta más importante es la que hoy en día le doy el valor que antes no, que es la persona, Claro. ¿no? Y darme ese valor a mí me ha hecho dárselo a otro también. Entender todo lo que convive en mí, me doy cuenta también de todo lo que vive en otras personas y siendo muy franca también conmigo misma, creo que eso le da apertura a los equipos con los que trabajamos de también ser abiertos y lo que siempre decimos, ¿no? O sea, Sí, sí. la estrategia tiene que partir desde lo que hay, no desde lo que debería. Tú tienes que partir mira, tú tienes que llegar hasta una iglesia a orar con lo que tú eres y lo que tú tienes. Ese es el cierre de todo esto. Para construir cualquier camino que quieras para lograr cualquier cosa contigo o con quien sea, tiene que partir de quién tú eres y lo que tú tienes para lograr lo que quieres. Claro. Si el punto de partida es se supone que deberíamos de, o no está claro, no está hablado, no es auténtico, esas bases van a poder sostener muy pocas cosas y durante un tiempo determinado. Porque en la medida en que tú sigas queriendo crecer, esto desde un matrimonio, una relación, una empresa, una sociedad, si las bases no parten de la honestidad y la autenticidad, pueden haber muchos retos independientes, ¿no? Pero si esas bases no están sólidas, tú le empiezas a montar cosas y se va a caer. Entonces es preferible una conversación honesta, una claridad, y es lo que justamente también como que tratamos de aportar y a mí me fascina. O sea, me fascinan las conversaciones difíciles, pero no porque ¿sabes? Sino porque me gusta que las cosas tengan solidez. Entonces por eso me encanta escuchar eso. Vamos a seguir creciendo y me encantaría que este episodio también de alguna manera ayude a quienes nos están escuchando a crecer en lo que sea. Así sea en perspectiva. Así sea en decir, estaba empezando a hacer esto y lo estaba haciendo desde el lugar que no es. O sea, ve tu contexto brutalmente honesto. Brutalmente honesto. Empieza a construir con la mente, con el corazón, con los recursos que tienes, que siempre son más de los que crees. Traza un orden de prioridad. Busca siempre un equipo. Siempre hay alguien esperando por ti y siempre hay alguien esperando por escucharte. Siempre. Y si no, mira el cielo. Siempre está. Y vamos para adelante.
Todos somos unos troncos de estrategas en Venezuela. Todos estamos hoy aquí en este país porque hemos logrado trazar caminos, atravesar retos y mantenernos parados como Dios manda. Somos unos campeones, pero lo tenemos que seguir haciendo. Y sobre todo en entornos distintos, con cambios, pero yo creo que con equipo, con una mente cada vez más expandida y con un corazón cada vez más lleno. Así que, bueno, nos vemos. Bye. Me encantó. Amén. Soñado.